Bueno, os voy a explicar los ejercicios que vienen resueltos, ¿vale? Aquí te dice que el propano, bueno, se quema con oxígeno y da CO2 y agua, ¿vale? Lo primero, y nos dice que qué cantidad, qué volumen de CO2 y de agua se obtiene al quemar 10 litros de propano, ¿vale? Esto es el dato que me dan. Esto es lo que me dan, ¿vale? Bueno, ajustamos la reacción. Tendríamos 3 carbonos, pues aquí ponemos un 3, 8 hidrógenos, pues aquí tendremos que poner un 4 por 2, 8, ¿no? Y ahora 3 por 2 son 6, más 4 por 1, 4, serían 10, pues aquí tendremos que poner un 5. Luego la reacción es C3H8 más 5 de oxígeno para dar 3 de CO2 más 4 de H2O. Vale, bueno, entonces los moles, ¿vale? Aquí pongo los moles N, que será igual a un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno, ¿vale? Para dar 3 moles de CO2 más 4 moles de agua, ¿vale? 4 moles de agua, ¿vale? En cuanto a los litros, ¿vale? Según Avogadro, como en un litro de cada gas hay el mismo número de moléculas, ¿vale? Independientemente del gas que tengamos, pues entonces esto también podría ser un litro, 5 litros de oxígeno para dar 3 litros de CO2 más 4 litros de agua. Entonces, ¿qué volumen de CO2 y qué volumen de agua tenemos a partir de 10? Vale, pues si lo hacéis por regla de 3, arriba tendríais que poner lo que tenemos. Pues si con un litro de C3H8 obtengo 3 litros de CO2, ¿vale? Pues con 10 litros de C3H8 obtendré X, ¿vale? O sea, 10 por 3, pues 30. X es igual a 30 litros de CO2, ¿vale? Recordar que estos son gases, ¿vale? Que los gases se expanden y ocupan todo el volumen del recipiente, ¿vale? Entonces aquí en realidad tenemos 3 moles, que los moles van a ocupar, si fuese un sólido, ocuparía muy poco espacio, muy poco volumen, ¿vale? Porque las moléculas son muy pequeñas. Ya os digo que un mol de agua son 18 gramos. Imaginaros 18 gramos. 18 gramos de agua no es ni un dedo de agua. Pero bueno, como son gases, ya os digo que se expanden. Entonces, de igual manera lo haríamos con el agua, ¿vale? Pues con un litro de C3H8 se forman 4 litros de H2O. Pues entonces con 10 litros, este es el primero, con 10 litros de C3H8, que es el dato que me dan, obtendré X, pues 4 veces más. X es igual a 10 por 4, 40. 40 litros de H2O, ¿vale? Y así directamente, según la ley de volúmenes de Avogadro, calcularíamos los litros de los gases que se forman, ¿vale? También lo podéis hacer, esto, copiarlo, hacer un pantallazo y lo copiáis. Vale, también lo podéis hacer, como os he dicho, en la primera fila ponemos los moles, en la segunda fila ponemos los litros, ¿vale? ¿Cómo eran los litros? El volumen en litros es igual a los moles N por 22,4. Venga, ¿cuántos litros tendremos aquí? 1 por 22,4, ¿no? Pues 22,4. 1, un mol por 22,4. 22,4. Aquí tendremos 5, porque tengo aquí un 5, ¿lo veis? Tendría 5, lo ponemos aquí por 22,4. 5 por 22,4, 112 litros. 112 litros, ¿vale? Aquí que tendríamos 3, porque tengo 3 moles, o sea, 3 por 22,4. 3 por 22,4. Os estoy explicando varias maneras de hacerlo, ¿eh? 67,2 litros. Y aquí que tenemos 4 por 22,4. 4 por 22,4. Serían 89,6 litros. ¿Vale? Y nos tiene que dar lo mismo, nos tiene que dar 30 litros de esto y 40 de esto. 30 de CO2 y 40 de agua.
¿Vale? Bueno, pues entonces haréis lo mismo. 22,4 litros de C3H8, o sea, de propano, forman 67,2 litros de CO2, pues entonces 10 litros, que es lo que me dan, formarán X. Y si hacéis esto, nos da 30. ¿Vale? 10 por 67,2 entre 22,4 son 30 litros. Y si hacéis lo mismo con el agua, pasaría lo mismo. 22,4 litros, ¿vale? Son de C3H8 son 89,6 litros de H2O. Pues entonces 10 litros de propano, 10 litros de C3H8 serían X, ¿vale? Si hacéis esta cuenta os da 40 litros, ¿vale? Igual, pantallazo y lo copiáis. O lo podéis hacer con el esquema de los 3 pasos. Primer paso, pasar el volumen de lo que me da a moles. ¿Vale? Entonces los moles que hemos dicho que era el volumen en litros partido 22,4. Estos serían 10 entre 22,4, 10 litros que es lo que me dan, ¿vale? 10 entre 22,4, 0,446 litros, moles, perdón. Moles de lo que me dan de C3H8. El segundo paso es relacionar los moles de lo que me dan con lo que quiero. Pues venga, por factor de conversión es regla de 3. Si es regla de 3, si con un mol de C3H8 obtengo 3 moles de CO2, pues con 0,446 moles de C3H8 tendré X. Regla de 3, como he dicho antes. Factor de conversión, 0,446 moles de C3H8 por... Aquí tengo que relacionar los moles de lo que tengo, o sea, los moles que he calculado en A, con los moles de lo que quiero, teniendo en cuenta que se combinan en la proporción 1:3. Aquí os acordáis que poníamos los factores de conversión. Aquí lo que quiero quitar, moles de C3H8, y aquí lo que quiero, moles de CO2. ¿Vale? Pues entonces tenemos un mol de C3H8 son 3 moles de CO2. Pues 0,446 por 3, 1,34 moles de CO2. ¿Vale? Y el tercer paso ya es transformar los moles de lo que quiero, ¿vale? A moles. A volumen, perdón. El volumen será igual a los moles por 22,4, es decir, 1,34 moles de CO2. Claro, si quiero el volumen de CO2 tengo que poner los moles de CO2, ¿vale? Por 22,4. Esto nos tiene que dar 30. Efectivamente nos da 30, ¿vale? 30 litros de CO2. Y lo mismo tenéis que hacer para el agua. Tendréis que poner, este es el primer paso que coincide, pero aquí en vez de poner 4 moles de CO2, pues tendréis que poner aquí 4 moles de agua. ¿Vale? Porque los moles, lo que tengo es lo mismo, ¿vale? 10 litros de C3H8, lo transformamos a moles con esta fórmula. Luego quiero relacionar los moles de lo que tengo con los moles de lo que quiero. Y ahora lo que quiero es el agua. Me olvido del CO2, ¿vale? Y quiero el agua, pues sería un mol de propano, serían 4 moles de agua. Pero en vez de 1,34 moles, pues nos dará 0,446 por 4, nos daría 1,78. 1,78 moles de agua. Y ahora quiero transformar los moles de agua a volumen de agua. Pues los moles de agua, ahora en vez de poner 1,34 tengo que poner lo que he obtenido. 1,78. Es como hacer 2 veces lo mismo. Para un producto y para otro. Y aquí nos tiene que dar 40. Por 22,4.
39,96, 40, ¿vale? Dependiendo también cómo redondeemos este producto, pues nos puede dar, pero bueno, aproximadamente 40 litros, ¿vale? Bueno, pues ya os lo he explicado cómo hacerlo según la ley de volúmenes de Avogadro, según estas reglas de 3 y luego con el esquema de 3 pasos, o sea, de 3 maneras. Vosotros lo podéis hacer como queráis, ¿vale? Lo importante es que lo entendáis y sepáis hacerlo. Y bueno, y ahora por último os voy a hacer otro ejercicio, el ejercicio 5 resuelto, donde te dan la cantidad de un reactivo en masa y te piden la cantidad de un producto en volumen, porque nos están mezclando sólidos con gases, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa que en este paso, pues en vez de poner aquí un volumen, tenéis que poner masa entre masa molar. Y aquí calcularéis los moles. Pero es exactamente lo mismo. Trabajar con moles y con volúmenes es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la forma de calcular los moles que tenemos. Los moles que tenemos. Si nos dan volúmenes, utilizáis esta fórmula. La de mol es igual volumen entre 22,4 y si nos dan la masa porque es un sólido tenéis que utilizar la fórmula de moles es igual a masa entre masa molar, ¿vale? Voy a copiar el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos dice que la cal viva, que es el óxido de calcio, ¿vale? Y se utiliza pues para pintar fachadas o para desinfectar, ¿vale? Y bueno, y se obtiene calentando el carbonato de calcio. ¿Vale? Entonces nos dice qué cantidad de dióxido de carbono, aquí te dicen que es un gas, por lo tanto nos piden el volumen, ¿vale? ¿Qué cantidad de dióxido de carbono se obtiene a partir de 5 kilogramos? Como el carbonato de calcio es un sólido, pues por eso tenemos la masa, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí lo que tendríamos que hacer, tenéis que saber que está ajustada, por lo tanto, un mol de carbonato de calcio forma un mol de cal viva de óxido de calcio más un mol de CO2, ¿vale? Entonces aquí como tenemos masas y volúmenes, pues no lo podemos hacer con lo de calcular porque unas sustancias están en forma de sólidos y otras sustancias están en forma de gases, por lo tanto tendríamos que seguir el esquema. Más fácil, ¿vale? Entonces, primer paso, ¿qué tendríamos que hacer? Pasar a moles la sustancia que me dan. Como me dan 5 kilogramos de carbonato de calcio, pues los moles van a ser igual a la masa entre la masa molar. El primer paso siempre es pasar a moles la sustancia que me dan. Si me dan masa con esta fórmula y si me dan litros, pues con la fórmula de litros entre 22,4. En el libro pone 22,7, pero es un error, ¿vale? También pone que es en condiciones estándar y es en condiciones normales, ¿vale? Un error del libro. Condiciones normales son una atmósfera de presión y 273 Kelvin, o sea, 0 grados centígrados. No condiciones estándar, las condiciones estándar son 25 grados centígrados y una atmósfera. Pero bueno, que lo sepáis, que en condiciones normales tendríamos que un mol son 22,4 litros. Ya está. Entonces, en este ejercicio, el primer paso es convertir a moles. Siempre tenéis que tener en cuenta los 3 pasos que os he escrito yo, ¿vale? Convertir a moles la sustancia que me dan. Como me dan 5 kilogramos de carbonato de calcio, pues los convertís a moles con esta fórmula. Entonces, esto sería 5, pues 5.000 gramos, ¿vale? Porque la masa molar me la dan en gramos. Os la he calculado aquí abajo para ir más rápido. 40, que es la masa atómica del calcio por 1, porque solo tengo un calcio, más 12, que es la del carbono por 1, porque solo tengo un carbono, más 16, que es la del oxígeno, por 3, porque tengo 3 oxígenos. En total, 100. ¿Vale? Entonces, masa molar, 100 gramos partido por mol. Si dividís esto, pues serían 50, ¿no? 50 moles. Moles de CaCO3. El siguiente paso os lo voy a hacer tanto por regla de 3 como factor de conversión para que os vayáis habituando, ¿vale? Regla de 3. Pues si con un mol, por regla de 3 arriba los coeficientes, un mol de CaCO3 obtengo un mol de CO2, un mol de CO2 con 50 moles de CaCO3
obtendré X. Pues esto y serían, pues también obtengo 50 moles de CO2, ¿vale? Y así ya tengo los moles de lo que me piden. Por factor de conversión lo mismo. Empiezo con los moles de lo que tengo, o sea, lo que he calculado en el paso 1. 50 moles de CaCO3 por aquí lo que quiero quitar, moles de carbonato, CaCO3, y aquí lo que quiero. ¿Qué quiero? ¿Qué me piden? Pues moles de CO2. Esto se me va, esto se me va. Aquí sería. Y aquí ponemos los coeficientes, ¿os acordáis? Un mol de carbonato es un mol de CO2. Pues 50 por 1 entre 1, pues 50 moles. Estos son dos maneras de hacer lo mismo, ¿vale? Regla de 3 y factores de conversión. 50 moles de CO2. Y el tercer paso ya es calcular el volumen, es decir, pasar los moles que tengo a volumen. A volumen porque esto es un gas, si fuese un sólido tendréis que pasarlo a masa. La masa que es igual a los moles por la masa molar. La masa la despejaréis, moles por la masa molar. Pero como me piden los litros, que será igual a los moles por 22,4. Estos son 50 por 22,4. 50 moles de CO2, que es lo que he calculado aquí, ¿vale? Esto es el volumen de CO2, que es lo que me están pidiendo, por lo tanto tengo que poner los moles de CO2, lo que he calculado en el paso 2. 50 por 22,4. Pues esto serían 1120 litros. ¿Vale? Que bueno, si lo pasáis a metros cúbicos, pues ya sabéis que como en un metro cúbico hay 1000 litros, pues sería dividir entre 1000, ¿vale? Que serían 1,12 metros cúbicos. Aquí en el libro te da 1,14, pero porque ha considerado que en vez de 22,4 ha puesto 22,7, pero os digo yo que el dato real es 22,4, ¿vale? Bueno, y esto es, vamos a practicar muchísimo, no os agobiéis, entonces vamos a estar por lo menos las 2 siguientes semanas haciendo ejercicios de estos de cálculos estequiométricos, tanto con masas como volúmenes, porque es súper importante que los controléis y si os dais cuenta es que es siempre lo mismo, es siempre seguir el mismo esquema. Entonces, sabiendo que los coeficientes estequiométricos es lo que me dice estequiométricamente cómo reaccionan las sustancias y en qué proporción se producen los productos, ¿vale? Pero vosotros lo que yo os digo, esto es como la receta para cocinar para 4 personas. Si tenemos que cocinar para más, pues ya tenemos que hacer los cálculos estequiométricos, pues de ahí viene, ¿vale? Porque la receta me dice lo que se forma a partir de un mol. Pero si tengo más cantidad, pues se va a formar más. O si tengo menos cantidad, se va a formar menos. ¿Vale? Por eso es muy importante en química, los cálculos estequiométricos son los más importantes, porque son los que me dicen en qué cantidad reacciona una sustancia para formar otra, ¿vale? Y ya os digo, no os preocupéis porque esto es siempre lo mismo y vamos a practicar mucho. A partir de ahora solo vamos a hacer ejercicios de esto, de cálculos estequiométricos con masas y volumen. Y por eso es muy importante que os repaséis lo de antes, el concepto de mol, el concepto de masa molar y todo esto, pues para que controléis.